GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar pendientes de las redes sociales de GAFA TV Ecuador. Les recordamos que nos pueden ver en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto dar un like en nuestra página web www.gafatv.com. Esta noche nos acompaña Solanda Goyes. Ella es activista del movimiento de mujeres, y Cristian Paula, director del Instituto de Género de la Universidad Central del Ecuador. Pensamiento Crítico llega gracias al gentil auspicio de Mundo de Maravillas. Amigos y amigas, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, este miércoles 25 de noviembre del 2020. Este día vamos a hablar sobre la violencia de género, al cumplirse 21 años de la Declaratoria de las Naciones Unidas, a este día, 25 de noviembre, como el día de la eliminación o de la lucha contra la violencia en contra de la mujer en el mundo entero. ¿Por qué se conoció este día 25? Pues haciendo memoria, hace 60 años, en 1960, en la República Dominicana, durante el gobierno de la dictadura de Leonidas Trujillo, se asesinó a 3 hermanas, a Patricia Minerva y a María Teresa Mirabal, activistas políticas a quienes se les asesinó crudamente en esa dictadura. Entonces, hoy día vamos a hablar, a recordar, hacer una panorámica, a crear reflexión y conciencia respecto a este tema que a todos nos incumbe, hombres y mujeres, de todos los colores, de todas las edades, de todas las ideologías, porque todos somos seres humanos que buscamos una vida en paz, en igualdad, en dignidad y con justicia. Para lo cual doy un cordial saludo y un agradecimiento a la vez por aceptar este diálogo. La doctora Solanda Goyes, ella es activista del movimiento de mujeres de nuestro país, y también es secretaria nacional de acceso a los servicios de justicia del Consejo de la Judicatura del Ecuador. También saludo a Cristian Paula, él es abogado, máster en Derechos Humanos y director del Instituto de Igualdad de Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador. Señores, señoras, buenas noches, muchas gracias por aceptar este diálogo. Comienzo con la doctora Goyes. Doctora Goyes, ¿qué podemos decir a 21 años de la Declaratoria de las Naciones Unidas, un 17 de diciembre de 1999, como el Día de la Lucha en contra de la violencia de género? ¿Cómo ha evolucionado, cómo ha avanzado este tema en el mundo, doctora? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación a GAFA TV. Y bueno, lo que podemos decir como evaluación es que ha habido una visibilización de los temas de la violencia desde que existe esta declaratoria y que está relacionada con el hecho que conocemos, ¿no? En República Dominicana fueron asesinadas las hermanas Mirabal y claro, este fue el elemento que fue tomado por las Naciones Unidas, impulsado por mujeres de talla mundial a fin de que
se reconozca un día como el de la lucha contra la no violencia, el de la lucha contra la violencia y el día de la no violencia. Y en efecto, todo este tiempo se han hecho esfuerzos, inicialmente un poco incipientes, los estados no abrían sus puertas de manera definitiva como para ingresar a trabajar directamente sobre este tema. Y ahora yo creo que se ha avanzado en que los estados tienen instituciones, tienen normas, tienen un conjunto de herramientas que están orientadas a disminuir la violencia. En el Ecuador nosotros tenemos una constitución muy categórica respecto de el derecho que tenemos las personas a una vida en donde tiene que preservarse nuestra integridad física, psíquica, sexual, a lo largo de la vida y en la diversidad de opciones y decisiones que podemos tomar las personas. Sin embargo, que esto podría mirarse como un resultado desde esa declaratoria hasta la fecha, me refiero a la visibilización, hay otros temas que están pendientes, porque lo deseable sería que ahora hablemos de que no existe violencia o de que se trata de un hecho aislado. Y resulta que no. Los índices de violencia son tan elevados, la brutalidad con la cual se comete cada vez es más espantosa y alarmante, porque además como existen mecanismos que nos hacen llegar esa información de primera mano, podemos ni siquiera imaginar hasta dónde alcanza la brutalidad humana, ¿no? Entonces, creo yo que son los dos elementos que tenemos que considerar. Uno, han pasado años y hemos visibilizado el problema, y otro, han pasado tantos años y no hemos resuelto el problema. Claro, lo ideal sería en algún momento celebrar la no violencia efectivamente, ¿verdad? Que no haya violencia o que sea algo demasiado aislado. Hay que recordar que la violencia y la discriminación y la segregación es en varios ámbitos, diferentes expresiones, tanto en lo público como en lo privado, en lo doméstico, en el hogar, en la oficina, en el transporte, en la calle. Violencia sexual, violencia física, violencia económica, cultural, educativa, en la salud, tantos tipos de violencia, tantas manifestaciones que se presentan en nuestro mundo y en nuestro país, en el Ecuador. A continuación, saludo cordialmente a Cristian Paula, como dije, él es abogado y máster en Derechos Humanos y director del Instituto de Igualdad y Género de la Universidad Central del Ecuador. Este instituto, Cristian, es nuevo, es de última data. ¿Cuál es el objetivo y cuáles son los resultados que ustedes podrían tener a estas alturas? Estamos analizando los 21 años de la declaratoria de la no violencia de género en el mundo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Igual un saludo a Solanda por compartir este espacio. Y bueno, desde la Universidad Central tenemos algunos ejes de trabajo. El primero respecto a la prevención de la violencia dentro de los espacios educativos dentro de la Universidad Central, a propósito del año 2014 con la visibilidad de los casos de acoso sexual en el plano educativo. La Universidad Central en el año 2017 fue la primera universidad en el Ecuador en crear el protocolo de atención y prevención de acoso sexual y violencia de género en las universidades ecuatorianas. Y bajo este marco hemos desarrollado diversas acciones de prevención, atención, investigación y sanción de este tipo de situaciones. El Instituto de Investigación, Género y Derechos, en el marco de la aplicación del protocolo, tiene como rol el plano de la prevención, debido a que otras entidades de la universidad están encargadas de la investigación, de la atención, de la contención y de la posterior sanción. Dentro del marco del tema de prevención, hemos realizado una encuesta en alianza con la Universidad Salesiana y otras universidades a través de la Red Feminista por la Investigación. Estamos justamente, hicimos esta encuesta en el año 2018, en el cual determinamos que en los espacios educativos, más o menos 6 de cada 10 mujeres estudiantes son víctimas de alguna forma de acoso y violencia sexual, y en el mismo orden, las profesoras mujeres se encuentran en un índice muy similar. Y las poblaciones LGBTI tienen una vulneración de 6 cada 10 igualmente.
Entonces, lo que vemos es que en el espacio privado, digámoslo así, de la universidad, se refleja mucho de lo que pasa en el espacio público, ya que el INEC en el 2019 también estableció de que casi 6.9 de cada 10 mujeres son víctimas de alguna forma de violencia en el espacio público y privado. Eso por un lado, levantamos una línea base. A partir de la línea base, hemos realizado actividades de prevención, como el laberinto de Ariadna, y tenemos un curso online para la prevención de violencia antes de que nos veamos forzados y forzadas por la educación virtual. Ya teníamos el curso virtual desde el año 2018. Además de eso, hacemos procesos de investigación y sobre todo nos hemos propuesto hacer investigación respecto a las sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Nacional de Justicia en función de cómo están aplicando el enfoque de género. Y nos hemos involucrado también, solo para terminar, en temas internacionales respecto al seguimiento de la sentencia del caso Paula Guzmán en contra de Ecuador, para justamente poner en evidencia, este caso pone en evidencia la violencia sexual en espacios educativos, que el Ecuador fue sancionado por la Corte Interamericana en agosto del 2020. Estos son los datos concretos de la Universidad Central que dispone el Instituto de Género e Igualdad de Derechos en la Universidad Central. ¿Cuáles son las cifras, doctora Goyes, que este rato estaban manejando en el Ecuador? Porque todos los días vemos femicidios, oímos de acosos, oímos de un sinnúmero de cosas. ¿Cuáles son los datos, y usted que está en el Consejo de la Judicatura, que puede decir al país y que de pronto, lamentablemente, nos pueden seguir alarmando? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el sistema judicial es el último eslabón de la cadena, ¿no? Al sistema judicial llegan los casos cuando la violencia ya sucedió, cuando la mujer ya fue asesinada, cuando ya hubo un femicidio, cuando una persona trans ya fue asesinada y también hay un femicidio. Entonces, eso me parece que es importante aclarar en el contexto del debate en el Ecuador, porque se hace mucho énfasis en el sistema judicial y está bien, pero el problema es que nosotros aquí lo que podemos hacer es, a través de las judicaturas y de la fiscalía, investigar, seguir un proceso, sancionar y tratar de reparar los derechos de las víctimas o de las familias de las víctimas de femicidio. Pero en cambio, todos los eslabones anteriores, que son los que deben trabajarse a profundidad con el objeto de que no hayan casos de violencia, porque una sociedad, para que tenga una composición adecuada y que permita la cohesión de sus integrantes, es necesario que no exista violencia. Y eso se va a lograr si es que tenemos... ¿Cuáles son esos eslabones? ¿Cuáles son esos eslabones? Hagámosle recuerdo a la ciudadanía. Lo principal es la prevención, ¿no? Y la prevención pasa por el sistema educativo, pero también por las políticas de Estado que conduzcan a que cambiemos nuestras percepciones, nuestras creencias, nuestras visiones de la vida como seres humanos, de tal manera que se disminuya esta resolución del conflicto desde la utilización de la violencia, sino que aprendamos a manejar el conflicto desde una mirada distinta y que aprendamos a resolverlo en términos no violentos. Entonces, el primer tema es la educación, que la educación es formal. No se trata de que en la casa un niño o niña vea situaciones de violencia cotidianas y le encarguemos solamente a la escuela, al colegio, a la universidad que le eduque en la no violencia. No es así. Es que tiene que ser en todos los ámbitos donde tiene que insertarse y penetrar la política de tal manera que la gente actúe de manera no violenta en todos los ámbitos, y el sistema educativo formal tiene su propio peso de responsabilidad, pero no solo. Luego están los sistemas de atención. El siguiente eslabón es la atención. Entonces tiene que haber un despliegue de posibilidades donde las víctimas puedan acudir cuando se sienten agredidas, ¿no? Cuando sienten que hay una vulneración de sus derechos,
Y básicamente eso va a ser orientación, atención psicológica, salud cuando se requiera en hechos ya que tienen que acudir a un médico que no sea un psicólogo. ¿Y quiénes son responsables de eso? El sistema de salud, el sistema educativo y los gobiernos autónomos descentralizados. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación de generar los sistemas de atención en cada una de las ciudades del país. En 221 ciudades del país tiene que haber sistemas de protección. Y luego, recién cuando ya se ha pasado, se tiene toda la prevención, se hace la atención y aún en esos casos existen casos de violencia que se judicializan, porque si yo le muestro las cifras, además lo que se judicializa no es ni el 10% de la violencia que existe en el país hacia las mujeres en su diversidad. Y cuando llega la función judicial, ya repito, nos toca resolver el hecho consumado. Y claro, la función judicial tiene que responder de manera impecable a aquello. Y para eso hay que trabajar. ¿Qué significa que la función judicial actúe de manera impecable? Uno, cuando llega la víctima tiene que atenderle y no revictimizarle. No revictimizarle significa no tenerle en el peloteo a la víctima, vaya a la fiscalía, de la fiscalía vaya a la unidad judicial, de la unidad judicial vaya a la tenencia política. Donde llega la víctima tiene que recibir atención. Segundo, si se trata de un niño o niña, tiene que instrumentarse el protocolo de escucha especializada para que ese niño o niña no tenga que repetir su relato 1, 2, 3, 4, 5, hasta 9 veces, que es lo que nos dice el diagnóstico en nuestro país sobre el hecho de violencia. Tiene que decir una sola vez, grabarse adecuadamente, tomarlo adecuadamente para que eso se guarde y se archive y luego sirva para todas las diligencias judiciales, básicamente la audiencia de juzgamiento. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos, para no revictimizar, que haya atención célere, es decir, que se cumplan los plazos judiciales, y para ello estamos instrumentando una serie de acciones, ¿no? Otro elemento, que se otorguen las medidas de protección, que no se tenga a la víctima esperando que se le responda sobre la medida de protección. En fin, eso le corresponde hacer a la función judicial, pero repito, la función judicial atiende al número de casos que llegan ya después de que los hechos se han consumado. Tenemos que ver qué hacemos con toda la población, porque el éxito de una sociedad sería que, porque no hay violencia, las unidades judiciales tienen menos carga procesal. Ese sería el éxito. Muy bien, volveremos con usted a hablar del asunto judicial, doctora. Voy con Cristian Paula. Cristian, desde las aulas de la universidad, por ejemplo, o como dice la doctora Goyer, desde las aulas de todos los niveles, ¿cómo se puede educar, enseñar, prevenir para que la violencia de género sea ya una cosa del pasado y que desde la escuela, el colegio y la universidad salgan con fortalezas y potencias y empoderados de sus derechos y a defenderse y a respetar? Bueno, creo que aquí tiene que haber una responsabilidad compartida entre familia, sociedad y Estado. Primero, a partir de la responsabilidad del Estado de cumplir la Ley Orgánica de Prevención de Violencia contra las Mujeres. La Ley Orgánica se aprobó en el año 2018 y lamentablemente para el presente año hubo una reducción presupuestal casi del 80% de la misma ley. En esta ley se establecen varias obligaciones en el sector social, educativo, etcétera. Por ejemplo, en el ámbito educativo, el artículo 24 y el artículo 25 disponen en el artículo 24 a la entidad de la educación primaria y básica, y en el artículo 25 a la entidad máxima de la educación superior. En estos artículos disponen la generación de estrategias de educación con enfoque de género de manera específica y transversal. Entonces, si en los procesos educativos desde la escuela, desde niños, desde que son niños y niñas, y luego pasan a la universidad, no existen procesos de la ruptura de los patrones y de los estereotipos de género, cosas tan básicas como no dividir a niños y niñas, no establecer actividades diferentes entre niños y niñas,
el no estigmatizar a las niñas en el mundo rosado con las labores de cuidado, adoctrinándolas a las niñas a que van a ser mamás algún día y que su fin último es ser mamás y ser cuidadoras, y los niños estar en espacios o en juegos más agresivos o en el espacio público, a no sexualizar las carreras, a no entender que existen carreras de niños, carreras de niñas, y eso tiene no solo una responsabilidad del espacio educativo, que ahí hay una responsabilidad específica del Estado en el diseño de mallas curriculares, en la capacitación, en la formación, pero ahora esto, ¿cómo lo trasladamos al seno de la familia? Porque ya son actitudes normalizadas de reproducción de prejuicios y estereotipos, y ahí necesitamos sensibilización y necesitamos unas políticas en el ámbito cultural. Ahí necesitamos que el Estado invierta en spots publicitarios, en campañas de arte, de educación popular, en mecanismos de desmontar los patrones y los estereotipos que nos hacen pensar que las mujeres son débiles, que las mujeres son inferiores o que los hombres son fuertes y que son superiores. Entonces es un encadenamiento que va desde lo privado hasta lo público y que pasa por la responsabilidad de familia y la responsabilidad de las instituciones educativas. Estamos conversando esta noche de miércoles 25 de noviembre del 2020 con la doctora Solanda Goyes y el doctor Claudio Paula. El tema, pues, el asunto de los 21 años de la Declaratoria de las Naciones Unidas de la no violencia en contra de la mujer. Vuelvo con usted, doctora Goyes. Aparte de lo que usted decía de la función judicial, también se requieren operadores de justicia capacitados, sensibles, preparados, policías que también estén en ese rubro, fiscales igual, y abogados también que tengan ese tipo de cualidades, doctora, porque si es que no existen esas cualidades, si no existen esos conceptos, si no se maneja eso, no podemos pensar en que la justicia pueda actuar oportunamente, preventivamente, y que se haga una verdadera justicia para impedir que se sigan cometiendo estas atrocidades en contra de la mujer, por ejemplo. Así es, el Consejo de la Judicatura está implementando un programa para la especialización de los servicios de justicia en asuntos de violencia contra las mujeres y miembros del núcleo familiar. ¿Este programa en qué consiste? Primero hemos atendido o hicimos un levantamiento, un dimensionamiento de cuáles son las necesidades que según la carga procesal que llega a la función judicial se requieren en número, con número de jueces, con equipos técnicos y con equipos de apoyo jurisdiccional. Esto ha permitido, por ejemplo, que nosotros en los últimos 2 años creemos 8 unidades judiciales a nivel nacional especializadas en asuntos de violencia. Y estas se suman a las que estaban anteriormente creadas, y con ello sumamos alrededor casi 108, casi 110 jueces y juezas a nivel nacional que atienden de manera especializada los asuntos de violencia o que deben atender los asuntos de violencia de manera especializada, pero además que cuentan con equipos técnicos y con un equipo que tiene que seguir este modelo no revictimizante. Por lo tanto, se han hecho esfuerzos. ¿Qué más se ha hecho? El modelo no revictimizante implica, por ejemplo, que la víctima no debe relacionarse, no debe encontrarse con el agresor. Y para ello hay que separar salas de audiencia donde dan sus versiones, testimonio, donde la víctima cuenta el hecho de violencia. Y para eso, bueno, se están repotenciando las cámaras de Gesell o se trabaja con circuitos cerrados. Y donde no existe esto, porque no podemos decir que todo está perfecto y funciona de manera perfecta. Por el contrario, nosotros estamos siempre mirando dónde es que hay que hacer modificaciones y cambios, y en ese sentido tenemos toda ya una priorización de las cámaras de Gesell que tienen que ser arregladas a nivel del país. ¿Qué más significa este modelo, no? Significa las adecuaciones físicas, porque, como usted sabe, gran cantidad de los espacios de la función judicial son arrendados y entonces se adapta de cualquier manera
y se ha hecho una revisión con el objeto de que haya espacios reservados para las víctimas, de que haya el espacio del médico, del psicólogo, de la trabajadora social, en donde se tiene que recabar la información y se tienen que hacer las pericias. Ahora, esto tampoco es suficiente. Nosotros estamos convencidos que lo que tenemos que cambiar es la actitud del funcionario judicial, en donde haya todavía retardo judicial, en donde haya revictimización, y para eso estamos diseñando, o mejor dicho, y está en funcionamiento, está diseñada una malla curricular de formación de 600 horas, en donde en 7 módulos los operadores de justicia se tienen que especializar. Y hay otras políticas que ya no le cuento porque veo que ya el tiempo se me acabó, pero es un programa integral para tratar de mejorar la atención a las víctimas de violencia. Muy bien, doctora. Tendremos posibilidad de una ronda más. Cristian, usted mencionaba del asunto educativo-cultural. El asunto de la violencia es un asunto educativo, cultural, económico, hasta político. Y también es un asunto de manifestaciones de poder, pues es un asunto sistémico también. ¿Cómo podemos corregir? ¿Cómo podemos tratar eso? Bueno, evidentemente la violencia de género es un tema estructural, sistémico, histórico, ¿no? Que venimos acarreando ya siglos. El tema es justamente cómo coordinamos las acciones desde las políticas públicas, el sistema educativo, el sistema cultural, para que en el seno del sistema familiar las relaciones de poder cambien. Y, por ejemplo, ahora el tema de la pandemia nos ha hecho notar que esas relaciones de poder no cambian. ¿En qué sentido? Que las mujeres en este momento están llevando el trabajo productivo y el trabajo de cuidado 2 y 3 de una manera doble o triple, sin que exista colaboración o intervención de sus esposos o de los hombres de la familia. Lo que implica que en el espacio privado se siguen reproduciendo estas lógicas del cuidado encargado a las mujeres y de la producción encargado a los hombres. Ahora, la idea es que con las leyes, con la educación, con las acciones culturales se puedan romper y se deje de pensar en que esto es normal. Si bien ha existido un proceso en los últimos 50 años de desnaturalización y de ir rompiendo de manera más agresiva estos prejuicios y estereotipos, y además recordemos que las mujeres vienen luchando esto desde el siglo XVIII, o sea, no es que vienen luchando esto desde hace 50 años, o sea, es un proceso que lo vienen criticando desde la construcción del Estado liberal a partir de la Revolución Francesa en adelante. Entonces han habido cambios, han habido importantes desafíos, pero el sistema patriarcal es muy fuerte y lo llevamos naturalizado y convencido. Entonces, sí es importante tener una reflexión personal, es decir, que las personas comprendamos cómo el sistema patriarcal nos da privilegios a los hombres y cómo también les genera vulnerabilidades a las mujeres para no repetir eso y no educar con base a esos privilegios y esas vulnerabilidades. Doctora Goye, saliéndonos un poquito del campo judicial, ¿existe usted que ha sido un activista, es una activista de los derechos de la mujer? ¿Existen políticas públicas, voluntad en los gobiernos, en los estados para afrontar esto? ¿Existe inversión, por ejemplo, en el asunto de la educación? Porque se dice que se gasta como un 4% y algo más para el asunto de curar, llamémosle, la violencia, cuando más barato es prevenir, ¿verdad? Cuando más barato es prevenir. ¿Existe esa conciencia, esa voluntad de los gobernantes en todos los niveles? A ver, creo que no, pero también creo que no estamos en las mismas circunstancias que hace 20 años, ¿no? Esta lucha empieza en el año, voy a decir, con un hito, con las primeras comisarías de la mujer y con la ley contra la violencia a la mujer y la familia. Esto sucedió en el año 94 y 95 respectivamente, pero antes ya veníamos como unos 10 años luchando, es decir, los 80s, ¿no? Estamos hablando de más de 30 años de lucha por los temas de la violencia. Y
es distinta la posición de muchas autoridades de hoy a la de esa época. El sistema patriarcal sigue vigente. Como dice Cristian, es un sistema muy difícil de roer porque está arraigado en nuestra psiquis y actuamos en función de él, se nos forma en función de él. Por lo tanto, romperlo, por lo tanto, destruirlo no es fácil. Ya lo estamos viviendo. Creo que hemos intentado y vemos cada vez más el monstruo del que se trata. Pero sin duda, hoy existe más sensibilidad en las autoridades. Y eso también tiene unos círculos, es parte de los círculos virtuosos de la lucha de las organizaciones de mujeres. Miren, las mujeres cuando en el año 2000 aprobamos la ley de cuotas o impulsamos que se apruebe la ley de cuotas, lo hicimos con dos objetivos. Uno, que las mujeres ejerzan su derecho de participación, pero el otro siempre se dijo, las mujeres tienen que ser agentes del cambio de la política y agentes de la agenda de las mujeres para justamente generar igualdad y reducir estas desigualdades que se producen en un sistema patriarcal. ¿Qué ha sucedido? Más que nunca, no está resuelto todavía el problema de la igualdad en los espacios políticos y de decisión entre hombres y mujeres. Seguimos siendo la minoría, pero hemos subido en un porcentaje del 500, del 600% en relación a los años 70 y 80. En el año 78 no había ninguna mujer en el Parlamento Nacional que pudiera ser nuestra vocera. Cuando se aprueba la ley contra la violencia, era por la presión social, pero era un parlamento dominantemente de masculino, predominantemente masculino. Doctora Goye, ahora, permítame le interrumpo una cosita, solamente para puntualizar. Desde que la mujer comienza a participar ya directamente en política, ese 500% de presencia de la mujer ha mejorado la política, ha mejorado la administración, ha mejorado las condiciones. El problema de la calidad, de la baja calidad de la política en el Ecuador no es un problema solo de las mujeres, es un problema de hombres y mujeres. Nuestro sistema político tiene demasiadas debilidades. Pero lo que sí quiero decir es que la presencia de las mujeres sí ha generado cambios. Podemos cuestionar a muchas mujeres por repetir la política tradicional, por ser parte de los sistemas tradicionales de los partidos políticos, por hacer parte también de esos procesos de cacicazgos, de una mirada de la política desde lo personal y no desde la organización para transformar la realidad. Lo hay, no podemos negar, porque lo vivimos y lo vemos a diario. Pero ¿qué sí ha cambiado con la presencia de las mujeres? El hecho, por ejemplo, de que ahora tengamos en la función judicial una fiscal que tiene voluntad política en los temas de violencia, una presidenta y una vocal del Consejo de la Judicatura que tienen un compromiso concreto y real sobre los asuntos de violencia, una presidenta de la Corte Nacional que puede generar influencia sobre el resto del sistema judicial y una cantidad de mujeres en espacios de poder que están abiertas y tienen voluntad y mueven sobre los asuntos de violencia. No hablemos del resto de temas. Eso ya hace que exista una voluntad política distinta porque hay quien presione desde los espacios de poder. Por lo tanto, cuando usted me pregunta, ¿existe voluntad o no existe voluntad? Yo creo que existe mayor voluntad que en el pasado. Si nosotros comparamos con 20, 30 años atrás, existe mayor voluntad. Sí existe desarticulación, no existe una política nacional clara. Creo que los ejecutivos no han asumido con toda la responsabilidad. Los 10 años de bonanza económica no fueron correspondientes con las necesidades de las mujeres y de la erradicación de la violencia. No lo fueron, porque allí donde más se tenía que poner presupuestos y no se los puso. Ahora en etapa de crisis, obviamente los presupuestos son menores, pero yo allí sí le tengo que dar una noticia buena al país. El Consejo de la Judicatura ha incorporado cerca de 300 funcionarios entre el año 2018 y 2020 a atender los asuntos de violencia, es decir, ha fortalecido las unidades. Y hemos trabajado arduamente para defender que ese personal no sea excluido frente a la crisis económica que nos pide
que reduzcamos personal. La solución que encuentran es reducción de personal y se ha dicho, este es un tema prioritario y hasta el día de hoy el Consejo de la Judicatura logra sostener y asumido ese compromiso. Entonces también sí hay instituciones que han puesto presupuesto. La Judicatura le pone un presupuesto importante para sostener las unidades especializadas de violencia. Doctora Goyes, no se vaya, al final quisiera un mensaje para culminar. Vuelvo a donde Cristian. Cristian, desde la academia, ¿cómo se puede utilizar, se puede insinuar y procurar que la tecnología sea bien utilizada? ¿Para qué? Para buscar crear conciencia, para buscar crear conceptos y para erradicar, si algún día podemos hacerlo, el asunto de la violencia de género, Cristian. Y también, de paso, le haría una pregunta adicional. Yo creo que este problema de la violencia de género ya se convierte en alguna medida en un problema de salud pública incluso. Bueno, comenzando con lo último, sí, o sea, de hecho, desde los movimientos feministas han dicho que antes del COVID la pandemia de la violencia contra las mujeres estaba presente, ¿no? Y que el COVID lo que ha hecho es acentuar esto y probablemente invisibilizar estas situaciones. Si vemos los índices de violencia y de femicidios que se han dado en este contexto de pandemia, ponen a la luz justamente que hay un problema social muy fuerte de violencia contra las mujeres y sobre todo que es silenciado y normalizado en los espacios privados, porque lamentablemente cuando hablamos de violencia contra las mujeres en los espacios familiares, es en el espacio privado donde no hay cámaras, donde no hay testigos, donde se cometen estas vulneraciones en silencio y lamentablemente muchas de las mujeres, niñas, niños tienen que vivir estas violencias con vergüenza o con miedo y vivir con los agresores todos los días, ¿no? Entonces sí es algo que está en el seno de nuestra sociedad y que tenemos que seguir luchando para comprender que esto es un problema familiar, social y comunitario. No es un caso particular, no son casos aislados, son casos que nos deben llamar la atención y nos deben preocuparnos a todos y todas. Y sobre el tema de la tecnología, bueno, es difícil que podamos tener como no podemos tener como sociedad un control total de las actitudes de todas las personas en el espacio público con o sin tecnología. También es difícil hacerlo a través de los medios tecnológicos. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta las herramientas de seguridad tecnológica que pueden existir en las diversas plataformas. Por ejemplo, en Facebook, en Twitter, en Instagram, hay mecanismos para denunciar acoso, violencia, discriminación a través de mensajes o a través del uso no consentido de fotos, puede ser fotos íntimas o fotos personales de las personas, que generalmente son mujeres las que viven este tipo de violencia a través de redes sociales. Entonces hay mecanismos de denuncia en las mismas plataformas y bueno, también hay los mecanismos judiciales que también son un poco complicados, pero esto también pasa por un tema de responsabilidad y conciencia personal, ¿no? Entonces hay que tener esas dos lógicas, ¿no? El tema de mirar la conciencia personal, pero también saber utilizar los mecanismos de lucha, de defensa y de protección que nos dan las plataformas. Gracias, Cristian. Vamos concluyendo. Doctora, para concluir, usted decía algo que preocupa y es cierto, que apenas un 10% se judicializa de las agresiones, de la violencia, de los femicidios, porque no sabemos lo que estará pasando, lo que dice Cristian, dentro de las casas donde no hay cámaras, donde hay temor, donde está el agresor, ¿verdad? ¿Y qué estará pasando en el sector rural, en el sector del campo, donde igual no existe la posibilidad de hacer públicos? ¿Qué mensaje daría usted a estas alturas a las mujeres, a las niñas, a las madres, a las abuelas, respecto a la violencia? Adelante, doctora. A ver, yo creo que el mensaje es, gracias, estamos un poco desconectados, creo que por el internet tiene algún desbalance. Bueno, pero a ver, sobre la pregunta, el mensaje central es que este problema no lo resuelve un solo sector,
no lo resuelve solo el sector justicia, no lo resuelve solo el sector ejecutivo, no lo resuelve si es que queremos o hacemos una educación distinta en nuestra casa, no. O en este entramos todos con un compromiso nacional y ese compromiso no tiene que ser solamente de carácter individual en relación al resto, sino que se vayan gestando estructuras, relaciones en donde se le ponga un pare a la violencia. Y eso implica que tenemos que actuar de manera coordinada, instituciones, todo el Estado. Dentro del Estado hay un sinnúmero de áreas que hablan de la violencia, a veces hacemos protocolos de manera aislada, entonces tenemos que ponernos a trabajar de manera coordinada y es preferible que transformemos una realidad chica para después expandirla y no estar haciendo una cantidad de esfuerzos que muchas veces no tienen el resultado que queremos. Ese es el mensaje digamos, al Estado, ¿no? Pero luego, desde la perspectiva de lo que tenemos que hacer cuando estamos en las relaciones cotidianas, obviamente allí el mensaje es decirle a la gente que tiene que estar muy atenta, educar a sus niños, a sus niñas, decirles que estén alertas, hacer espacios de apoyo común de tal manera que las vulnerabilidades se disminuyan y cuando ya conocen un hecho de violencia tienen que denunciar. Ese es el llamado, creo que esa es la ruta que conocemos hasta ahora para tratar de resolver este problema y pues no desmayar, no renovar así como en esta fecha en la que conmemoramos un hecho muy complicado como es la muerte de las hermanas Mirabal, pero que eso se constituyó en un elemento unificador para a nivel mundial decir tenemos que ponernos de acuerdo en que tenemos que luchar por la no violencia. En esta fecha, pues tenemos que volver a renovar todo nuestro interés y nuestro compromiso para seguir trabajando para erradicar este mal que hace de nuestras sociedades que sean todavía muy precarias, que no hemos llegado al proceso de civilidad que a veces creemos. Estamos en el uso de la tecnología, pero en momentos que ni siquiera nos habríamos imaginado cuando nosotros éramos niños. Pero en cambio, en el tema de relaciones personales, seguimos siendo todavía muy precarios. Por lo tanto, hay que igualar esa velocidad en la que caminamos para que sea una sociedad mucho más cohesionada, una sociedad más saludable para nosotros mismos. Muchas gracias, doctora Goyes. Concluyo este diálogo con Cristian Paula de la Universidad Central. Cristian, dos cositas puntuales. Quisiera pedirle usted un mensaje en cambio para los hombres, para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que comportarnos? ¿Cómo debemos ir madurando y sensibilizando? Porque si estamos agrediendo a una mujer, estamos agrediendo a nuestra madre, estamos agrediendo a nuestros hijos, a nuestras abuelas. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos educarnos? Bueno, como les decía antes, es un tema de reflexión personal. O sea, los hombres tenemos que mirarnos hacia nosotros mismos y ver qué privilegios tenemos frente a las mujeres. Es decir, a nosotros los hombres se nos critica la forma de vestir, se nos critica el ejercicio de nuestra sexualidad, tenemos obligación de llegar puros y castos al matrimonio. Pues hay muchas de estas preguntas es no, porque no cargamos con esa lógica de cuidar nuestros cuerpos, con esta lógica de estar en precaución respecto a lo que las otras personas dirán por nuestra vestimenta o si estar preocupados por nuestra vestimenta o nuestras actitudes puedan victimizarnos. Es decir, a los hombres las violencias que vivimos los hombres no se justifican por nuestra forma de vestir, ni por el ejercicio de nuestra sexualidad, ni por a qué hora estamos en determinado lugar. Tenemos mayores libertades que las mujeres. Y creo que eso es un tema importantísimo que reflexionar, y eso tiene relevancia en los temas de violencia, en el tema de aborto, porque los hombres hemos tenido el control de nuestros cuerpos y nuestras decisiones desde siempre. Y en cambio los hombres del Estado y la sociedad han tenido control sobre las mujeres. Y ahí es cuando debemos comenzar a pensar por qué los hombres controlamos a las mujeres de nuestra familia. Y debemos dejar de controlar a las mujeres de nuestra familia, dejar de controlarles a qué horas salen, a qué horas regresan, porque se visten así, porque no se visten asado, sino más bien
generar espacios de libertad, de toma de decisiones, de arreglar las labores de cuidado y de compartir las labores de cuidado y no asumir que por ser mujer tiene que generar las labores de cuidado, ¿no? Entonces es un tema de reflexión personal y es un tema que los hombres debemos sensibilizarnos respecto a lo que el patriarcado nos ha ofrecido, pero también esas ofertas que nos da el patriarcado es en contra de nosotros mismos y es en contra de las mujeres de nuestra sociedad. Muchísimas gracias, porque a la larga creo que los trastornos tanto es para la agredida como para el agresor. Y eso tenemos que darnos cuenta que estamos construyendo una sociedad violenta. Yo agradezco cordialmente a la doctora Solanda Goyes, activista del Movimiento de Mujeres y del Consejo Nacional de la Judicatura, y a Cristian Paula, abogado de la Universidad Central del Ecuador del Instituto de Género. Gracias por haber aceptado este diálogo. Buenas noches, muy amables. Chao, chao. Señoras y señores, este ha sido Pensamiento Crítico a través de GAFA TV Ecuador y ha llegado gracias al auspicio de Mundo de Maravillas. Gracias, amigos. Volvemos el día de mañana con otro espacio, con otro episodio de Pensamiento Crítico para seguir conversando de temas importantes. Hasta la próxima. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.